Hoy día vamos a hablar de estas frases. Yo les dije el jueves pasado que estas frases solas, que se llaman, no la inventaron los reformadores, sino las personas que después estudiaron su teología. Ellos, cuando revisaron la teología de los reformadores, vieron que estos 5 énfasis estaban contenidos en su doctrina y resumen las creencias teológicas básicas de la Reforma. Y ellos le colocaron las 5 solas. Y en ese entonces, estos 5 postulados teológicos entraban en contraposición con la doctrina católica. Las 5 solas se convirtieron en el grito de batalla de los reformadores. Hablemos entonces de la segunda sola. Ya el jueves pasado dijimos sola escritura. Hoy voy a decir sola fe. Hermanos, la fe y la gracia no compiten entre sí. Somos salvos por gracia a través de la fe. Eso fue lo que Martín Lutero finalmente comprendió. Él pudo captar el significado ese que está en la Biblia: el justo por la fe vivirá. Y vio que podía ser declarado justo por Cristo. Sintió que las puertas del paraíso se abrían para su alma, porque él se sentía condenado por sus pecados y ya no hallaba qué hacer. Entonces él comprendió que el justo vive por la fe. Solo la justificación por la fe es el corazón del Evangelio. Y Martín Lutero sentía que no podía él hacer su propia justicia delante del Señor. Aunque él quisiera, él no podía porque era un pecador. Esta justicia solo podía venir de afuera, no podía venir de él mismo. Algo que tenía que venir de afuera, esa era la justificación que podía venir solamente de Dios en Cristo Jesús. Ningún ser humano se puede justificar a sí mismo delante de Dios, porque todos somos pecadores. Todos hemos pecado delante del Señor y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, nuestra justificación tenía que venir de afuera de nosotros. Y ese era Cristo Jesús. Dios a través de Cristo. Y esa justicia que viene de afuera se recibe solamente con las manos vacías de la fe. Por eso es que la fe y la gracia van juntas. La mano de la fe no crea justicia, solo recibe justicia. Usted por fe y yo también recibimos la justicia de Dios. No tenemos que hacer nada nosotros. Dios nos la da por gracia y nosotros solo recibimos la salvación por fe. Por la fe huimos de nuestra pobreza a las riquezas de Cristo. Por fe huimos de nuestra culpa a la reconciliación por Cristo. Por la fe huimos de la esclavitud a la libertad en Cristo. Y esto no solo se hace una vez y para siempre, esto tenemos que hacerlo todos los días, todo el tiempo, buscando aferrarnos a la justicia del Señor. Esta fe nos une a nuestro Salvador. Es esta fe la que nos hace uno con Él. Nos aferramos a su palabra, porque es su palabra la que promete, hermanos queridos, que el justo por la fe vivirá. Martín Lutero dijo: la fe se aferra a Cristo y lo toma de la misma manera como un anillo toma a un diamante. Esa figura usó Martín Lutero respecto de la fe. Cristo entonces en este caso sería el diamante y la fe
es el anillo que abraza el diamante. La fe baña el alma de la justicia de Cristo. La fe compromete a la persona completa al Cristo completo. Nos entregamos completamente a Él, sin reserva, 100%, toda nuestra vida entregada completamente a Cristo. Y somos salvos por fe. Pero la fe, ¿en quién? En Cristo solamente. Si usted y yo hemos puesto nuestra fe en Cristo, somos salvos. Pero solamente tenemos que poner nuestra fe en Él y en nadie más. Porque todo es por gracia, todo es por fe. Qué sencillo, qué profundo, pero muy simple de entender. Nuestra salvación viene de Dios por gracia. Y usted y yo la recibimos solo por medio de la fe. Tenemos que agradecer a Dios entonces que Él nos haya regalado la salvación solamente por la gracia, que no tengamos nada que pagar, que no tengamos nada que entregarle a Dios a cambio, porque nada podríamos, ni aunque fuéramos dueños del mundo entero, de todo el oro que hay en el mundo, si le diéramos toda la riqueza de este mundo a Dios para que Él nos dé la salvación, no habría riqueza suficiente. Por eso es que la salvación no se compra, no se adquiere, solo se recibe. Y usted y yo hemos recibido la salvación por fe y nada más. Es un don que el Señor nos ha dado, un don de gracia. Pero yo dije que el Señor nos dio por gracia este don de la salvación por medio de Cristo. Entonces nos correspondería hablar solo Cristo. Entonces solo Cristo sería la tercera sola. La primera sola fue solo Escritura, nada más. Nada más. Nosotros los protestantes creemos solo en la Escritura y en nada más. Los católicos creen en la Escritura, en la tradición, en los concilios y en otras cosas. Nosotros no. Para nosotros solo es suficiente lo que está escrito en la Santa Biblia y nada más. Sola Escritura. Y acabamos de ver la segunda sola. Sola fe. Somos salvos solo por medio de la fe y nada más. Bien, vamos a la tercera sola de hoy. Sería solo Cristo. ¿Por qué dijimos que por medio de Cristo vino la salvación? Esta que recibimos por gracia. Martín Lutero. ¿Por qué hablo tanto de Martín Lutero? Porque Martín Lutero fue uno de los reformadores más importantes de la Reforma Protestante. Bueno, Martín Lutero dijo en 95 tesis que él publicó en el año 1517. En estas tesis que son impresionantemente cristocéntricas, las tesis de Martín Lutero, todas están fundadas en Cristo. Son cristocéntricas. Y él escribió 95 tesis que las pegó, las clavó ahí en las puertas de la Catedral de Wittenberg. Hermanos, pero no solo Martín Lutero escribió tesis cristocéntricas, sino también Ulrico Zwinglio, otro reformador. Él no publicó 95, él publicó 77 en el año 1523, 6 años después que Lutero publicó las tesis de él. Zwinglio dijo que Cristo es el único camino de salvación para todo aquel que es salvo, para todo aquel que está siendo salvo y para todo aquel que será salvo. Eso significa que no hay otra manera, otro camino
de recibir la salvación, sino solamente Cristo. Solamente Cristo, escribió Zwinglio. Hermanos, y Zwinglio continúa diciendo que Cristo es la cabeza de todos los creyentes que son su cuerpo, y sin Él el cuerpo está muerto. Ustedes saben que la iglesia es el cuerpo de Cristo y nosotros somos miembros de su iglesia. Bueno, ¿qué decía Zwinglio? Que sin Cristo el cuerpo está muerto, porque Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, donde están todos los que han recibido la salvación por fe, por gracia de Dios, en Cristo Jesús. Entonces, Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Esto hay que tenerlo muy claro, porque para algunas personas, Cristo no es el único mediador, y ellos acuden a otros mediadores y mediadoras que no son Cristo. Pero la Reforma y Zwinglio dirán que el único mediador entre Dios y nosotros es Cristo y nadie más. Cristo es nuestra única justicia. Recibimos justicia de Dios solo por medio de Cristo. Dios solamente, y esto hay que saberlo, Dios solamente perdona pecados por medio de Cristo y de nadie más. Yo no puedo ir delante del Señor a pedirle perdón en nombre de otro o de otra que no sea Cristo. No hay perdón de pecados para nadie, sino solo para aquellos que piden perdón en nombre de Cristo Jesús. Solo en Cristo hay vida y fuera de Él, diría Zwinglio, todo es muerte. Solo en Cristo hay vida y fuera de Él todo lo demás es muerte. Los reformadores vieron claramente eso, mis queridos hermanos, y ellos vieron dos cosas que nosotros debemos hacer. Todos los seres humanos debemos hacer dos cosas si nos vamos a encontrar en paz con Dios en el día del juicio final. Pero ¿saben ustedes? Esas dos cosas que debemos hacer, no las podemos hacer por nosotros mismos. No podemos hacerlas nosotros por nosotros mismos. ¿Cuál es la primera cosa que hay que hacer y que no podemos hacerla nosotros? Pagar nuestros pecados. Nuestros pecados tienen que ser pagados, pero ¿saben? Nosotros no lo podemos hacer por nosotros mismos. Jonathan Edwards dijo, un gran predicador, él dijo, solo el Dios infinito puede satisfacer a un Dios infinito. ¿Y quién es ese Dios infinito que puede satisfacer a un Dios infinito? Cristo. Cristo. Dice la Biblia que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. El único que puede proveer perdón para nuestros pecados es Cristo, que es Dios mismo ofreciendo el sacrificio de Cristo por el perdón de nuestros pecados. Solamente Cristo puede darnos el perdón, nadie más, porque usted sabe que Jesús murió por nosotros en nuestra naturaleza. Murió en nuestra naturaleza humana, pero como un Dios infinito. Porque el Señor Jesús tenía doble naturaleza, naturaleza humana y naturaleza divina. La naturaleza humana venía por María, que había él nacido de esa mujer llamada María. Pero la naturaleza divina era porque había sido engendrado por el Espíritu Santo. Entonces solamente nuestro Dios nos reconcilió en Cristo Jesús. Entonces la obra de Cristo es redentora. Tiene un valor infinito a la vista de Dios, porque lo hizo Cristo Jesús y no lo hicimos nosotros, lo hizo Él. Pero yo dije que habían dos cosas que hacer y que nosotros no podíamos hacer ninguna de las dos. ¿Cuál era la primera?
el perdón de pecados. Y ese perdón de pecado lo hizo Dios en Cristo Jesús. La segunda cosa que tiene que ocurrir y que nosotros no podemos hacer es que no es suficiente limpiar todos nuestros pecados. Nosotros necesitamos además a alguien que obedezca la ley perfectamente por nosotros. Otra vez nosotros no podemos. No podemos limpiar nuestros pecados. Tuvo que venir Dios en Cristo a hacerlo. Y segundo, nosotros no podemos, ningún ser humano puede obedecer la ley completa y perfectamente. Si cumplimos una cosa, desobedecemos otra. Si tratamos de hacer algo bien, el resto lo hacemos mal. No podemos cumplir la ley perfectamente nosotros. Entonces, tuvo que venir otro a cumplir y a obedecer esa ley. Hermanos queridos, y ustedes saben quién es Él, solamente Cristo el Señor. Nuestros pecados fueron limpiados por Cristo. Y ahora solo vamos a tener derecho a la vida eterna por Cristo, porque Él es el único que puede cumplir la ley de Dios. Porque, hermanos, para cumplir la ley de Dios se necesita ser santo, porque dice la Biblia que sin santidad nadie verá a Dios. Pero ninguno de nosotros es santo. Entonces, ¿qué íbamos a hacer? ¿Cómo íbamos a cumplir la ley? Tuvo que venir un santo, el santo Hijo de Dios, que vivió en santidad completa en esta tierra. Y Él sí pudo cumplir la ley. Y gracias a esa santidad, Él entonces nos permitirá a nosotros ver a Dios. No por nuestra santidad, sino por la santidad de Él. Hermanos, se necesita ser perfectamente santo. Obedecer perfectamente la ley de Dios. Y solo así se puede entrar al cielo. Pero usted sabe que usted no lo puede hacer. Y yo menos. Entonces aquí aparece nuestro Señor Jesucristo. Como usted ni yo lo podemos hacer, entonces alguien tiene que hacerlo por nosotros. Y ese alguien se llama Cristo. Porque Él es el único que lo puede hacer por nosotros. Él es Jesús, el Hijo de Dios, el Santo Hijo de Dios. Hermanos y hermanas, eso fue lo que el Señor Jesús hizo. A eso vino al mundo por 33 años. Y saben ustedes que en los 33 años Él nunca cometió pecado. Él nunca pecó. Él vivió en santidad completa y total. Fue una santidad total. Y todo eso lo hizo como sustituto de nosotros los pecadores. Porque Él no cometió pecado. Él no necesitaba un sustituto. Si Él no tenía pecado, no necesitaba un sustituto. Usted y yo sí lo necesitábamos, porque nosotros sí somos pecadores. Entonces, ahora, nosotros los pecadores podemos ser vistos como justos delante de Dios, pero no por lo que nosotros hicimos, sino por lo que Él hizo. Porque Él nos justificó delante de Dios. Pero ¿cómo yo me apropio de esa justificación? Por medio de la fe. Yo tengo que creer en Cristo para recibir esa salvación. Si no creo, no podré ser salvo. Por eso es que es tan importante que las personas que escuchan el Evangelio y el mensaje del Evangelio tienen que creer. Tienen que aceptar por fe que el Señor Jesús murió por ellos. Y solo así se adjudican por gracia la salvación que el Señor Jesús compró en la cruz del Calvario y pagó por nosotros. Solamente Cristo lo hace todo. Solo Él. Nosotros no sacamos nada y ni podemos ni ayudarle siquiera. Por eso es que nosotros por fe
solamente recibimos la salvación. Cristo es la salvación. Cristo trae la salvación. Cristo mantiene la salvación. Entonces, tenemos que tener a Cristo. Es de la única manera que vamos a poder conservar la salvación en nuestra vida. La vamos a conservar si nosotros permanecemos en Cristo Jesús. Necesitamos su sangre y su justicia para entrar al cielo, porque la sangre bendita de Cristo, solo Cristo, la sangre bendita de Cristo derramada en la cruz, lavó y limpió nuestro pecado. Hay lindos himnos que hablan acerca de eso. Usted, estoy seguro que se sabe más de alguno. Allí nosotros cantamos: en la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe donde vi a Jesús. Es esa bendita sangre, es esa bendita cruz la que nos ha dado salvación y vida eterna. ¿Y quién estaba en esa cruz? Solo Cristo. Había un ladrón a la izquierda y otro a la derecha, pero esos eran pecadores y por su maldad estaban ahí. Pero en medio de esos dos había un santo. Si hasta el soldado que estaba ahí a los pies de la cruz se dio cuenta. Por ese Cristo bendito somos salvos y nuestros pecados han sido lavados y limpiados. Entonces, querido hermano, querida hermana, querido amigo y amiga que me estás viendo a esta hora, yo le quiero decir algo a usted. En el nombre del Señor y fundado en su palabra, solo escritura, ya lo dijimos. Si no eres salvo por la sangre de Cristo, no podrás entrar al cielo. Por eso, mi querido amigo y amiga, necesitas aceptar a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Ábrele tu corazón a Él. Dile: ven a mi corazón, oh Cristo, porque en Él hay lugar para ti. Pídele perdón. Confiesa tus pecados. Entrégale tus pecados al Señor Jesucristo. Él puede perdonarte. Él es el único que puede perdonarte. No hay hombre sobre la faz de esta tierra que pueda darte perdón. Solamente Cristo. Confiésale a Él tus pecados y Él te perdonará. Nosotros cantábamos: una mirada de fe, una mirada, Señor, es la que puede salvar al pecador. Y esa mirada tiene que estar puesta ¿dónde? En la cruz. En la cruz donde murió nuestro Salvador. Es ahí donde tiene que estar puesta nuestra mirada. Hermanos queridos, entonces yo te digo, amigo mío y amiga mío, solo la sangre de Cristo puede salvarte y limpiarte y así entrar al cielo. Solo por Cristo vivimos. Él es nuestro intercesor. Él es nuestro sacerdote. Y Él es nuestro Rey. ¿Te fijas, mi querido hermano y hermana, que para ti que ya tienes la salvación, Cristo te la dio? Para mí también. Y para ti que aún no la tienes, pero la puedes tener, solamente Cristo puede dártela. Palabras sencillas, palabras profundas, palabras verdaderas y fieles de ser recibidas. Cristo murió por nosotros, los pecadores, en la cruz, y solo por Él tenemos salvación y vida eterna. Así es que Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Qué bueno que me pueden escuchar. A lo mejor lo que yo he dicho ustedes ya lo saben. Si yo también lo sé. Pero tengo que recordarlo. Tengo que traerlo a mi memoria. Porque de esa manera no me olvidaré jamás que mi salvación y la tuya es solamente por la gracia de nuestro Señor.
Gloria a Dios. Solo Cristo, sola fe, sola escritura. Eso es lo que hemos visto. El próximo jueves nos quedan 2. Vamos a hablar el próximo jueves, mis queridos hermanos. Así es que hablaremos de solo gracia y solo a Dios la gloria. Yo estoy seguro que usted quedó muy interesado, muy entusiasmado con este tema que vimos en el día de hoy. Bien, voy a orar. Voy a orar y después quiero saludar a algunos de mis hermanos que están conmigo aquí, acompañándome en el estudio de hoy. Pero tengo que orar primero porque tengo que darle gracias a Dios.